Hola, soy Katia Carranza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Líos, Milagros y Café. ¿Puede un alma del purgatorio agradecerte? Una mujer de fe lo vivió y está aquí para compartirnos su testimonio. Cruces en agua bendita, oración y el misterio del purgatorio. Este es el nuevo episodio de Líos, Milagros y Café. Gracias, Maritza, por estar aquí. Un tema, como decíamos, bueno, el tema del purgatorio quizás no es para todos, ¿no? Y quizás este programa tampoco, pero sí es importante hablar de este tema porque, bueno, tomando una extracción de la Biblia, citando el Apocalipsis 21-27, que dice: en el cielo no puede entrar nada manchado. Es obviamente porque pues los seres humanos somos imperfectos y aunque no seamos malos, pero siempre hay alguna imperfección, alguna cosita por ahí que no somos lo suficiente dignos para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces obviamente tiene que haber un espacio, un lugar donde podemos purificar nuestra alma para ser dignos de entrar en el reino de Dios. Así que ayúdenos usted a entender qué es el purgatorio. Bueno, lo principal que debemos de entender que no se trata solo de ser buenos en esta vida, sino de que poder recibir el perdón de nuestro Señor Jesús en el misterio de la reconciliación. Empezar a limpiar nuestra alma, acercarnos a nuestro Señor, vivir la vida queriendo tener la santidad para disminuir nuestro purgatorio. Definitivamente el purgatorio es para todos. Los santos, pues el Señor ha hecho santos. Ayer estaba viendo la película de San Ignacio de Loyola, que hay mucha gente que pasa también su purgatorio aquí, o la disminución de su purgatorio. Definitivamente el purgatorio es un lugar donde vamos a acrisolar la pena que hemos cometido por la falta de nuestro pecado. Ahí acrisolamos nuestras faltas. ¿Qué significa eso? Es como el oro cuando entra y calientan el oro a temperaturas fuertes, van limpiando toda esa impureza y va quedando lo limpio que va quedando el oro para poderse ocupar. Eso se llama acrisolamiento. Así hay un acrisolamiento en el purgatorio para nosotros, para limpiar esa parte, porque nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Obviamente para este tema me he documentado y para mí fue de mucha sorpresa saber que el Padre Pío, bueno, ahora pues un santo, ¿no? El Padre Pío de Pietrelcina pidió permiso para pedirle a Dios sentir él el dolor de las almas del purgatorio para poderles ayudar y salir del purgatorio. Y bueno, pues obviamente su superior le otorga el permiso. Hay una carta que está ahí, pues, y uno puede acceder a ella, leerla, donde se le contesta y le dicen, pues sí, haga lo que su corazón le dice su superior. Y bueno, pues a las semanas, a los días, él comienza a presentar los estigmas. A mí me impresionó porque los estigmas fue lo que Jesús sufrió por nosotros, y relacionarlo por el purgatorio es un sufrimiento que divino, se pudiera decir, pero bueno, sí. ¿Qué ser humano quiere sufrir, no? Sí. Y aquí viene mi siguiente pregunta: ¿en el purgatorio se sufre? Bueno, lo que se sufre prácticamente es la ausencia de Dios. Nosotros cuando rezamos podemos sentir esa presencia de Dios. Vamos al Santísimo, comulgamos y sentimos a nuestro Señor Jesús aquí adentro en nuestra alma, y como decía mi esposo, lo saboreamos aquí en nuestra alma. Cuando vamos al Santísimo nos acercamos tanto a Él que, como dice la canción, casi lo puedo tocar, y estamos tocando un pedazo del cielo en el Santísimo. Pero en el purgatorio no existe eso, no existe, y sufrimos esa falta de nuestro Señor en el purgatorio. Esa es la falta, ese es el sufrimiento más grande que tienen las almas del purgatorio. ¿Ahí no hay tiempo? No, es un eterno presente. Es un eterno presente, y el tiempo es el tiempo de Dios, no es el tiempo del mundo. A ver, ¿cómo ha sido tu caminar en la fe, Maritza? ¿Cómo es que sentiste ese llamado de rezar por las almas del purgatorio, pedir por ellas? Ellas te buscaron a ti, tú cuéntame,
¿Tantas preguntas? Ay, bueno, la verdad es que sí, es un tema bastante amplio. Y bueno, mi caminar empezó, yo estaba pequeña. Ujú. eh, y dice mi mami que se me apareció mi abuelita recién muerta. Y que yo le decía que se había muerto mi abuelita y que necesitaba porque le dolía el corazón. Eso fueron a los 2 años, no me acuerdo. Pero tuvo que haberme dejado esa necesidad en el corazón porque la deja nuestro Señor en el alma Ujú, de rezar por esas almas. ujú. Y así pues inicia el caminar, no todo el tiempo, porque en ese tiempo, mientras uno no conoce, uno tiene ese temorcito que dice, "¡Ah! Si le estoy rezando y me aparece un alma del purgatorio, me muero, Sí, me muero". porque lo ¿Verdad? relacionamos con fantasmas. Sí, pero eso Sí, es otra cosa. sí. Las almas del purgatorio se pueden presentar porque Dios lo permite, Ujú. porque nada en este mundo lo pasa sin la voluntad de nuestro Señor. Entonces, a veces, pues, bueno, terminando lo que es la pregunta, es definitivamente cuando empiezo a rezar por los sacerdotes, Ujú. me doy cuenta de que necesitaba también rezar por las almas de sacerdotales. Ujú. Y cuando rezo por las almas sacerdotales, se me viene a rezar por todas las personas. Y empiezo a investigar un poquito más y me doy cuenta que en el purgatorio hay niños. Y cuando me doy cuenta que hay niños en el purgatorio, como madre, Ujú. sentía morirme. Ujú. Y ahí fue para mí la decisión de tomar drásticas situaciones en mi vida como el rezar, porque es un poco cansado este rezo. También ofrecer mis oraciones, mis comuniones, mi misa, no para mí, sino para las almas del purgatorio. ¿Cómo te preparas ya para este apostolado que es bastante fuerte? Bueno, me preparo, empiezo a platicar con mi guía espiritual y le comento estas situaciones y él pues me ayuda y me dice, Maritza, continúe, rece esto, rece el otro y pues y ¿Hay siempre, literatura para apoyarnos en... claro, Ujú. claro, definitivamente yo siempre les digo, miren, lo más fácil es hacer los requiems. Los requiems y si quiere usted hacer los salmos ¿Qué son los penitenciales. requins? Los requiem son Ajá, comencemos por ahí. unas oraciones que se hacen con el rosario Ujú. y le decimos, concédele Señor el descanso eterno y tú contestas y brille para ellos la La luz luz perpetua. perpetua. Ah, ok. Y entonces, en donde está el Padre Nuestro, decimos, almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que el Señor les dé su gloria. Amén. Entonces, esos son los 100 requins. Le damos 2 vueltas al rosario Ok. y rezamos para que salgan las almas del purgatorio. Luego de eso podemos hacer los 7 salmos penitenciales. ¿Y qué significan los salmos Ajá, aquí penitenciales? estamos Ajá. aprendiendo. Los salmos penitenciales es rogamos al Señor, hacemos esa lectura, rogamos al Señor, confesamos nuestros pecados y pedimos su misericordia. ¿Cuáles son los 7 salmos penitenciales? El 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Luego de eso, podemos adentrarnos un poquito más y hacer las letanías a todos los santos. ¿Por qué vamos a hacer las letanías a todos los santos? Ujú. Porque vamos a suplicar la intercesión de los santos por las almas del purgatorio. Así es de que eso es Ellos parte. tienen potestad para Claro, poder, sí, claro, los interceder santos, sí. por las almas del De hecho, purgatorio. pues, cuando nosotros fuimos al cielo, formamos parte ya de la iglesia triunfante. Y como tal, podemos también rezar por las almas del purgatorio. Nosotros somos la iglesia militante y ellos son la iglesia triunfante. Triunfante, sí, sí. Purgante. La triunfante es la que ya está en el Ajá. cielo, nosotros la militante Y la y la purgante purgante, en el ¿verdad? purgatorio. Entonces en el purgatorio. Y como iglesia militante somos y tenemos potestad para poder rezar por las almas del purgatorio, claro que sí.
Cuéntanos tu experiencia sobre el agua bendita. Ya nos has contado tu proceso, cómo has ido profundizando en la oración, pero ¿en qué momento tienes esa experiencia con el agua bendita? Bueno, un día pues platicando con el padre, le digo, padre, ¿qué puedo hacer? Y me dice, póngales agua bendita. Entonces, eso será como un sufragio. Y, y entonces vengo yo, el sufragio es como, eh, es, es, eh, es algo que se le ofrece al Señor Jesús, que uno lo va a hacer consecutivamente. Entonces en esto se lo ofrecemos por las benditas almas del purgatorio. Entonces vine yo y agarré un depósito de cristal que tenía y le puse agua bendita. Un depositito de cristal y le puse agua bendita. Y creo que en 3 días se había acabado el agua, porque el agua a veces se ocupa, se acaba en una semana, 2 semanas. Se evapora. Se evapora, pero no es no se evapora por el calor. Por el calor, ni por la lluvia, ni nada, porque de hecho yo he visto en momentos de calor que definitivamente dura más tiempo que en el tiempo de verano, de invierno. Entonces, pero mi sorpresa que todavía hago yo, ¿qué es esto? Yo me quedé sorprendida. El primer bol de agua bendita, quedan unas crucecitas bien formadas, y ahí lo están viendo ustedes, bien formaditas, y quedan así, y todavía me queda esa duda. Y llega el padre, que rezábamos todos los martes, todavía rezamos por los sacerdotes, y le digo, padre, mire, me ha quedado esto, enséñeme, me dice. Y cuando ven, y le digo, ¿y usted siguió rezando por las almas del purgatorio? Sí. Ay, Maritza, me dice, esto ha sido un regalo que el Señor ha permitido que usted vea. Esto es un regalo porque las almas del purgatorio, por sus oraciones, se han elevado y ha dejado estas ese cruces. Regalo. Para mí, de verdad, eso marcó mi vida. Porque algo tan sencillo que pude hacer una oración, algo tan sencillo pudo elevarse cuántas almas necesitadas. Dice la Virgen en Meyugori que el darle de comer es una obra de caridad espiritual, corporal, a los que no tienen comida, darles de vestido al que no tiene vestido. Pero la mayor obra de caridad que podemos hacer es la oración por las almas del purgatorio, porque hoy nadie reza por ellas. Entonces, ese es el acto más grande. Y que ahí me recuerda también que hay algo de oración que se llama acto heroico. El acto heroico siempre hay que platicarlo con su guía espiritual, porque uno ofrece todo lo que uno gana, indulgencias, las oraciones que tú puedes hacer, bendiciones por comida, espirituales, todo, en vida y después de mi vida, en la muerte, todo eso que se haya dado, se lo entrego a la Santísima Virgen por toda mi vida. Eso también es un voto, es lindísimo, pero no cualquiera lo puede hacer, porque dice, ¿y cómo voy al cielo? Y me entrego, Padre, sin nada. ¿Cómo me voy a llevar mis manos a la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesús, sin nada en nuestras manos, sin obras, sin nada, verdad? Entonces, eso es. Maritza, ¿y tú ves las almas del purgatorio? ¿Las sientes? ¿Has tenido alguna experiencia? Ya entró en una situación toda mi familia en esa convivencia que ya está. Y sí, por ejemplo, yo vivía en otra casa donde sí se sentía mucho más fuerte la presencia de las almas del purgatorio. Tengo 2 hijas que la vieron y cuando la vieron me dicen, mami, por favor, ya no rece. ¿Y qué les pasó? Es que acabamos de ver 2 sombras pasar por aquí. Y les digo, hija, son las almas del purgatorio, no le están haciendo nada. Pero ya no rece, que nos asusta. Tienen razón. Entonces lo que le digo yo a las almas, bueno, almas benditas, almas santas, almas pacientes, yo ruego por ustedes, pero ustedes no vengan aquí,
porque a mis hijos les da miedo. Y ellos son bien obedientes, porque Dios les ha permitido ir a tocar la puerta de la casa. Y están en una expiación de sus pecados y como tal ya están perdonados y son obedientes al Señor. A ver, explícanos, porque de verdad no conozco mucho del tema, pero sí, pues uno en el día a día y en la vida mundana, de repente se escuchan historias de almas que andan penando y que asustan y que tiran puertas y que sucede este tipo de cosas. Eso se llaman almas errantes. Errantes. Sí. Pues fíjate que yo estaba exactamente oyendo un video que todavía la iglesia no se promulga ante esas, pero muchos sacerdotes exorcistas saben que existen las almas errantes. Y es a veces que no se dan cuenta su alma que ha muerto. Entonces quedan ahí como en ese estado, un limbo. en un estado de que no se dan cuenta. Pero es importante rezar y ofrecer misas por esas almas que puedan sentirse. Hay también mucho cuidado porque también el enemigo, que Dios lo reprenda, también se presentan ante una situación de esta. Entonces es por eso muy importante acudir a un padre, explicarle y llevar a bendecir su casa, ¿verdad? Maritza, con ese don que Dios te ha dado, ¿has podido ver a un familiar llegar al cielo? Sí. ¿Sí? Sí. La verdad es que en sueños que yo le conté a mi guía espiritual y le dije, Padre, hace 23 años mi hermano murió y anoche en el sueño llegó mi hermano y lo vi en un jardín de girasoles del color todito el jardín de girasoles, y mi hermano corriendo para todas las girasoles, y él volteaba a decirme y me decía, Maritza, ya llegué. Él era gordito, a pesar que murió de 23 años, era gordito y pues lo miré más lindo, más radiante y en ese lugar tan hermoso y él con una sonrisa que no cabía. Entonces le conté al padre y me dijo el padre, Dios le dio la gracia de poder ver entrar a su hermano al reino de los cielos. ¿Qué sentiste? Lo que estoy sintiendo ahorita. Alegría, ganas de llorar y de verdad, o sea, es una gran bendición poder rezar por esas almas que nadie reza, que nadie se olvida y que sabemos que Dios los está esperando, porque Dios también sufre verlos partir a un lugar donde no los puede recibir directamente con sus brazos, sino que tienen que expiar sus pecados por el tiempo que se ponen, ¿verdad? Así es. Momentos de verdad que nos tocan, porque todos tenemos familiares que han partido y nos embarga la duda, ¿no? ¿De dónde estarán? Si estarán en el cielo, si estarán en el purgatorio, o estarán en el infierno. Tú al principio comentabas de que el alma se puede purificar también aquí en la tierra, ¿o entendí? Sí, también. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo? ¿A través de una enfermedad? Puede ser a través de una enfermedad o de unos dolores, o a la vez también con los hijos, cuando son rebeldes también, cuando han tenido algún tipo de adicción y el sufrimiento de una madre. ¿Y tú lo entregas ese dolor, claro, claro, sí, lo tienes que entregar? Por algo pasan las cosas y Dios, como le dijo el niño Dios a San Ignacio de Loyola, yo te amé primero. Y como con tanto amor nos da el Señor Jesús, nos escoge Él sabe a quién darle las cosas. Y el sufrimiento para disminuir nuestro tiempo en el purgatorio o llevarnos en el camino ese de la santidad, o también pues en este caso para hacernos ver que tenemos un ministerio que no hemos descubierto. Sé que eres una gran mujer de fe. No sé si nos puedes contar de los sacrificios que tú
como mujer de fe haces en este apostolado? Bueno, dice que lo que tu mano derecha haga no lo sepa tu mano izquierda, pero como esto es una entrevista para que podamos muchas almas ser tocadas como Dios toca el alma para poder rezar, pues sí, como ya te contaba, lo espiritual mío es la visita al Santísimo. Esa visita al Santísimo se la ofrezco por las almas del purgatorio. Eh, este, También mi comunión, la misa, a veces que me duele mucho las rodillas, entonces pues ya se me desgastaron las articulaciones, entonces me hinco y le digo, Señor Jesús, ofrezco este sacrificio, este dolor por esta alma del purgatorio. Yo recibo la comunión, siempre la he recibido de rodillas, pero cuando no hay reclinatorio, digo, Señor Jesús, que sean mis ángeles que me levanten, porque no sé cómo me voy a levantar, pero de verdad, solo una vez que me escapé a caer, pero verdaderamente ya venía de una vigilia toda la noche, estar despierta. Entonces, pero todo eso se lo voy ofreciendo al Señor. Otra cosa, pues, cuando estoy con algún tipo de enfermedad, se lo ofrezco. Mis dolores todititos. Un dolor de cabeza, por más sencillo que tenga, como me dijo el padre y me explicó, usted tómese la pastilla mientras le dura el efecto, mientras dura el dolor y no le he hecho ese efecto en la pastilla, usted entréguelo. Entonces, eso hago. Y con estas vivencias, ¿qué opinas ahora sobre la confesión y la importancia de tener un alma limpia? Bueno, algo que nuestra Madre Santísima en Medjugorje lo pide y lo pide y lo pide, que Jesús nos quiere con un corazón limpio. Bueno, es bien importante, sobre todo cuando tú estás en este caminar del Señor, querés constantemente estarte confesando, pero a veces sobre todo no tenemos un buen análisis de nuestra vida. Un examen de conciencia. Perfecto, y a veces eso es lo que nos hace falta. Yo siempre le recomiendo a toda la gente que hay buenos exámenes de conciencia, que se siente, que se tome el tiempo para que usted pueda tener siempre su alma en gracia, evitando también así, como decía, ser del mundo, pero no pertenecer al mundo. Entonces, hoy pues en las redes sociales, en la televisión, no se puede ver nada porque salen cosas que no son para nuestros ojos, no son para nuestros oídos, no son para nuestra alma. Entonces, ¿qué voy a estar oyendo una música que hace boom, boom, boom? ¿Y qué hace? ¿Qué llena? Nada. Entonces, todas esas cosas, pues, es bien importante porque vamos a purgar, porque vamos a pasar ese purgatorio. Y todo lo que hacemos en nuestra vida lo pagamos en la hora de nuestra muerte. Todo tiene consecuencias. Maritza, el dolor de perder a un ser querido te puede llevar incluso a buscar quizás mediums para comunicarte con ese ser, para saber qué pasó, dónde está, etcétera, etcétera. ¿Qué le puedes decir a esas personas que en ese dolor pueden abrir una puerta de la cual después se pueden arrepentir? Bueno, lo principal es saber que esa práctica no es católica, no es cristiana, no es de Dios. Aunque tengan imágenes de las no es de nada, no, eso es totalmente abrir puertas al demonio. Perfecto. Y cuando usted abre puertas al demonio, empieza a tener problemas en su vida. Aunque le ofrezcan que ahí usted va a tener la salvación, la sanación, la cura, no existe. Esas son mentiras del demonio, que Dios lo reprenda. Entonces, ese medium lo que hacen es llamar a demonios que andan por ahí y ellos le contestan lo que quieren contestarle, lo que escuchan. Entonces, nunca... Y ahí te puede confundir, porque te contesta cosas que... Claro, nunca el alma del purgatorio se va a presentar y va a poder tomar esa pregunta porque Dios no lo permite.
Maritza, si alguien se ha suicidado, según las Santas Escrituras, pues te vas al infierno. ¿No se puede orar por ellas? Mateo 7:1. No juzguéis para no ser juzgados. Con la misma medida que que midas, serás medido. No podemos dictaminar quién está en dónde. El justo juez es el que se encarga. Pero te voy a contar algo, un testimonio lindo. María Sima, autorizada por la iglesia, con el imprimatur de la iglesia. No es una santa, pero una de estas le pregunta en una entrevista, un entrevistador como tú que se llama Nicky Els, le dice, María Sima, ¿tú has visto almas que hayan suicidado en el infierno? No, le dice, porque no he visto el infierno, ¿verdad? Pero ¿tú has visto almas que están en el purgatorio? Sí. ¿Y tú crees que esas almas se pueden ir al infierno? Difícilmente, difícilmente. ¿Y por qué? Porque le dice, ahí hay que poner en cuenta por qué se suicidó, a causa de qué, quiénes fueron los causantes, porque quiero decirles que el que se suicida también tiene una consecuencia los que lo han obligado a hacer este efecto. Como por ejemplo, los niños hoy en el colegio que hacen tanto bullying y que han habido muchos niños a nivel del mundo que han suicidado por ese bullying. Esos niños van a ser juzgados tremendamente. Entonces, esa alma que se suicida, dicen que tiene que pasar el tiempo que le hizo falta en vida y luego de eso tener su juicio. Porque es importante hacer misas a nuestros difuntos. La importancia de la misa gregoriana. Que son las 30 misas. Son las 30 misas de San Gregorio Magno, que luego llegó a ser papa, ¿verdad? Que él, pues un testimonio pequeño, tuvo un monje que se llamaba Justus, que se le apareció porque se había quedado con una moneda de las ofrendas y le dijo, tú me prometiste rezar, y le dice, si todavía no te hemos enterrado, ¿verdad? Estás en capilla ardiente, así de que mañana prometo hacerte las misas. Luego de eso hace las misas y 30 misas después, le ofrece 30 misas, aparece el monje Justus y le dice, gracias, ya estoy yéndome al cielo. Entonces de ahí provienen las misas gregorianas, que son las 30 misas, que hay una promesa. Y luego de eso, en el año 600 después de Cristo, tienen una revelación, ya siendo papa, donde él ve el fuego del que hemos visto que es un fuego del purgatorio, que es el que nos purifica. Maritza, ¿cómo debemos de recordar a nuestros difuntos? Porque es importante ir a los campos santos y recordar las cosas buenas de ellos. Bueno, porque si están en el purgatorio, ellos pueden sentir las oraciones que nosotros hacemos. Si están en el purgatorio y los recordamos, yo me acuerdo que mi papá me hizo esto, me pegaba, o mi papá se emborrachaba y se iba con mujeres. Entonces todo eso les ocasiona un dolor terrible y una pena terrible, tremendamente en el purgatorio. ¿De verdad? Sí, entonces debemos de recordarlos nosotros qué cosas buenas hicieron. Mi papá, me acuerdo que me iba a traer al colegio todos los días, tarde, pero siempre me causaba una gracia. ¿Y sabe qué? Mi papá, me acuerdo que me iba a traer tarde, pero aprovechábamos que no andábamos dinero con unos amigos a comernos unos hot dogs y la pasábamos bien. Cosas así. Darle vuelta y ver el sentido bueno de esa persona. Sí. A ver, me imagino que con este programa más de algún curioso va a querer hacer su altarcito y poner el agua bendita. ¿Esto funciona así, Maritza? Bueno, la verdad es que la curiosidad como tal, yo creo que no es mala, siempre y cuando sea una curiosidad con un buen sentido. Con un buen sentido.
Y la verdad es que primero Dios tengan esa curiosidad porque es que Dios les ha puesto ahí una espinita en su alma Ujú, para que puedan hacer eso. ujú. Y que si Dios le permite, porque todo esto es permitido por el Señor, y sus oraciones sean las que el Señor desee, pues les dejen cruces. Porque de hecho así empezó muchas oraciones de muchos amigos míos. Sí, es que eso me tienes que contar. Ahora es un Ajá. grupo internacional, una Sí, red sí. de personas que están orando por las almas del purgatorio, hasta en Europa. Sí, hasta en Europa, tiene Europa, Francia, Japón, Japón, sí, Canadá, ¿cómo se da esto? Bueno, por la por la misericordia de Dios, pero misericordia de Dios. Entonces alguien me entrevistó y empezamos con esto y así siguió, porque para mí es importante, si hay alguna entrevista debe de haber un propósito claro. y el propósito es llamar almas a oración. Entonces Sí. inicié abriendo un grupo de WhatsApp y dije, vamos a hacer que se lo vamos a compartir el link Claro. para que ustedes puedan ingresar a conocer más de las almas del purgatorio, a conocer qué más puede usted hacer por sus difuntos, qué más puede hacer para disminuir su tiempo en el purgatorio. Y pues entonces ahí tenemos diferentes horarios, rezamos todo el ¿Y a día. ellos también les ha pasado lo de las crucitas en el Sí, agüita? sí, Sí. de hecho ahí hay muchas fotos ya dentro del Ujú. chat que les han pasado. Eh, Como dice que la curiosidad mató al gato, entonces cuando iniciamos la gente por mismo de las aguas benditas, del agua bendita, entonces venía y decía, ay, yo quiero ponerla, mire hermana, mire que mire. Entonces así fue, pero a medida se fueron introduciendo en lo que es el rezo, ya no les importaba eso, lo que le importaba era sacar almas del Sí, ya no purgatorio. era la curiosidad, sino ya el No, sentido así espiritual, ¿no? es, Ese sí, amor por ayudar al sí. prójimo, esté donde esté. Sí, y de hecho, pues en esa agua bendita, lo que el padre Ricardo en Guayamón me dijo, cuando ustedes ven en las crucecitas chiquitas y lo amplían y me dicen, Maritza, ¿y tú vistes que ya tú vistes qué es lo que hay aquí? Y yo le digo, padre, no. Y cuando ve y me dice, mira, ¿qué ves? Y yo, padre, no sé. Y me dice, es un alma de un niño, de un bebé, yéndose al cielo con su propia luz. Ay, no paraba de llorar, no paraba de llorar en el momento que estábamos hablando con el padre. Hay una foto que me compartiste también que la vamos a compartir, donde se ven como figuritas humanas. Ah, esa fue una hermana del grupo de las almas del purgatorio. Se ven figuritas humanas como yéndose, elevándose. Es Ujú, exactamente igual. Nos está pasando ujú, y ujú. nos da la seguridad de que las oraciones están llegando y las almas del purgatorio están subiendo. Por eso les digo a las hermanas, paseemos el purgatorio, podemos hacerlo. Vaciemos el purgatorio. Qué hermoso testimonio, Sí. Padre. Qué increíble. Bueno, en la Biblia dice que hay cielo y hay infierno, pero definitivamente que hay un purgatorio donde tenemos que limpiar nuestra alma. La Iglesia Católica, en el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña, junto con la revelación que está en la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, que en el cielo no puede entrar nada manchado, nos enseña que las almas que han muerto en gracia y en misericordia de Dios van a ir al cielo, pero probablemente por la imperfección del ser humano necesitan una purificación. Y por eso se ha establecido en la doctrina de la Iglesia un lugar de purificación que es el purgatorio. La doctrina de la Iglesia pues nos ha enseñado eso, no basándose directamente porque en la Biblia está escrito la palabra purgatorio, pero sí hay referencias constantes de los difuntos y de la necesidad de orar por los difuntos, incluso en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Macabeos dice que Judas hizo una oración por todos los caídos, es decir, por todos los difuntos. Y estamos hablando de Judas Macabeo 100, casi 200 años antes de Cristo. Luego el Señor, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, dice que cuando el Hijo del Hombre venga,
todos los muertos escucharán su voz. Entonces, los que hayan sido buenos resucitarán para la vida eterna y los que hayan sido malos resucitarán para la condenación. Entonces, hay continuas referencias en la Sagrada Escritura, aunque no la palabra purgatorio como tal, pero sí las referencias bíblicas que nos invitan a los católicos, a los cristianos, a los creyentes a orar por los difuntos. Entonces la Iglesia por eso nos ha dado las misas gregorianas, nos ha dado los novenarios, la importancia de ofrecer novenas, de ofrecer oraciones por nuestros difuntos. Y de repente alguien puede decir, pero yo mi difunto ya está en el cielo, yo tengo fe y tengo la convicción de que mi familiar ya está en el cielo. Ya está descansando en paz. Ya está descansando en paz. Igual siempre hay que rezar. Yo en lo personal digo, por mi madre que falleció, ya casi cumplirá 9 años de haber fallecido, yo tengo la plena certeza que ella está en el cielo porque murió en gracia, murió un día de la Virgen, murió a la hora que rezaba el rosario, en su misa habíamos 40 sacerdotes concelebrando, etcétera, tantas gracias que mi madre tuvo, pero yo sigo todos los años haciendo un novenario de misas por el alma de mi mamá. En el aniversario luctuoso se hace un novenario. Así es, y aunque ella, podríamos decir, ya no necesita las oraciones porque ya es bienaventurada, porque ya está en el cielo, la oración no se desperdicia, la oración la toma nuestro Señor, nuestra Madre la Virgen María y la aplica a un alma que lo necesita. Por eso yo siempre ofrezco la misa por mi mamá, pero también por un alma que necesita esa oración para salir del purgatorio. Y habemos personas que solo nos recordamos de nuestros santos difuntos el 2 de noviembre. Es importante ese día rezar por los fieles difuntos, pero creo que siempre, y nosotros en cada rosario también que hacemos, siempre decimos, ¿verdad? Lleva todas las almas al cielo y especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Siempre orar, rezar el rezo de la salve por los fieles difuntos todos los días. Tantas prácticas piadosas las que ya nos contaba nuestra hermana Maritza. En fin, hay tanto que podemos hacer. Qué bonito y la felicito por su apostolado. Gracias, siga haciéndolo porque es necesario, ¿verdad? Así como hay gente que se dedica a evangelizar, a catequizar, gente que se dedica a acompañar espiritualmente, ahora usted también se dedica al apostolado de la oración por los fieles difuntos. Hay que seguir adelante, hay que seguir orando y todos estamos llamados a pedir a Dios por las almas del purgatorio. Bueno, Padre, también algo muy importante es sobre todo no olvidarnos de visitarlos en las tumbas también. Y por eso es bien importante mantener un lugar de recordatorio, de grata recordación. Generalmente, que no te había contestado esa pregunta, no te la terminé de comentar, es que voy a visitar a los cementerios, llevo agua bendita y voy rezando por cada alma y digo, por la familia tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, concédeles el descanso eterno. Y voy así por todo hasta donde me alcance el agua bendita, que ya lo llevo, a veces llevo para refiliar o a veces solo llevo poquito porque es bastante. Uh-huh. Hace poco estuve en un cementerio también y sí, no sabemos en qué estado está, como te decía, Mateo 7:1, ¿verdad? Entonces, si esa oración no llegó para esa persona, la Santísima Virgen María de la Virgen del Carmen, que es la encargada del purgatorio, es que ella se encarga a repartir esa gracia que va para las almas más necesitadas de su infinita misericordia. Qué hermoso. Gracias, Maritza, de verdad, por ese testimonio, por este apostolado. Y bueno, pues sin duda alguna nos queda más que claro que el amor de Dios va más allá de la muerte y que la oración tiene poder. Esto es Líos, Milagros y Café. Recuerde que estamos misionando. Puede compartirlo con alguien que lo necesita. Hasta la próxima.